Mil mensajes. Hoy estamos con el número 296 y este número nos aporta un contenido que es una emoción, una de las emociones básicas del ser humano. Para nosotros, una de las 4 emociones básicas que surgen como primarias, a través de las cuales entonces en la mezcla podemos llegar a centenares de emociones, pero lo importante es que en esta emoción, que es la del número 296, vamos a encontrar el encuentro de las oportunidades que tenemos y la conciencia que tenemos de estar en una oportunidad y de tener además las fortalezas, las capacidades para saber aprovecharla. Entonces ya sabemos que la emoción que estamos enfrentando el día de hoy, en el mensaje de hoy, es la alegría. Y la alegría realmente es una emoción deseada. Todo el mundo quisiera estar alegre todo el tiempo. Y al guardar estas características de oportunidades más fortalezas, encontramos que es una emoción realmente valiosa de comprender y de saber, y este es nuestro esquema que nosotros proponemos, y verán que sabroso es evaluarlas de esta manera, porque inclusive la podemos encontrar y encontrar como un salvavidas en las peores etapas de nuestra vida, y la alegría. Entonces, vamos a, después de conceptuar la alegría como la presencia de esa emoción, de esa manifestación externa, de lo que sucede dentro de nosotros cuando sentimos que hay oportunidades para el disfrute de nuestras fortalezas, entonces empezamos a determinar que, al menos en nuestro esquema, y este es el esquema que proponemos, hay una parte que se descompone en tres, se deconstruye en tres elementos que son el placer, la dicha, que ya la hemos evaluado en los 1000 mensajes, y la felicidad, cosa que resulta muy interesante porque aunque confundamos la presencia de una con las otras que pasa en nuestra vida cotidiana, cuando nos vamos a la parte semántica que nos ayuda a comprender mejor, entendemos el placer como una sensación interna que se origina por la presencia de estímulos externos como son los sensoriales, de realidades a través de la vista, del oído, del gusto, del tacto, del olfato, pero también que se origina en los recuerdos, es decir, en los recuerdos que tenemos y en las fantasías que podemos hacer, inclusive las fantasías de futuro y esas fantasías del pasado en donde generalmente podemos mejorar realmente y enriquecer un determinado recuerdo hasta volverlo como una especie de guía. Y esto somos capaces los seres humanos. Entonces el placer es la sensación esa interna que produce una sensación muy agradable y que lo dan los sentidos, los recuerdos, las fantasías, y que realmente una gente, y esto hemos hablado en algunos mensajes, son capaces de establecer y de tener muy claro qué es lo que le da placer. Y si esos placeres se originan y tienen una serie de características, como por ejemplo la responsabilidad, resulta que estamos ante los placeres que son realmente ideales. El placer entonces, lo hemos visto en algunos mensajes, ahorita está integrado como uno de los 3 elementos básicos de la alegría. Cuando vamos al segundo, a la dicha, que decimos que esa dicha es la expresión externa, corporal de estar alegres, entonces viene a ser una manifestación vibrante, evidente de la alegría. Cuando yo hago y tengo dicha, es que estoy contento. Entonces usar esa palabra contentura, que me gusta tanto, esa palabra que nos dice que es estar dichoso, contento, entonces vemos que generalmente se da en circunstancias determinadas, en circunstancias donde la gente puede expresar claramente ese estado de plenitud, de disfrute, que es la dicha. Esta dicha puede estar o no presente con placer. Generalmente uno asocia a la dicha con el placer, pero hay dichas que inclusive se dan sin placer. ¿Por qué? Porque podría ser dada, por ejemplo, con una gran fiesta, una gran celebración,
en la cual inclusive si somos anfitriones podemos estar preocupados porque todo funciona bien, pero la dicha, la contentura de estar celebrando es muy evidente. El tercer elemento es la felicidad. También le hemos tomado pauta protagonista en algunos de los mensajes. La felicidad, y esto partimos de una acepción maravillosa de la Real Academia Española, la felicidad es la tenencia del bien mayor. Y si tenemos esta tenencia y si esto es nuestra felicidad va a depender de donde nosotros coloquemos realmente y conceptuemos y ubiquemos cuál es nuestro bien mayor, a lo que muchos filósofos llegan, que es estar vivo y además estar conscientes, y que la felicidad en el resumen es estar vivo y conscientes. Esto es la deconstrucción de la felicidad. Cuando vamos más allá, podemos entender que cualquiera de los tres elementos pueden estar en la alegría. Una gente alegre es una gente en lo máximo que tenga las tres situaciones, esté en un placer, genere y esté en una situación de contento, de dicha, de expresión abierta y que además sea feliz. Y entonces cuando nosotros vemos, por ejemplo, que el placer se une con la dicha, hay una especie de celebración, hay una especie de canto a la vida, a canto al estar viviendo en estos momentos, cuando tenemos placer y cuando tenemos celebración. En cambio, cuando se mezcla el placer con la felicidad, entonces encontramos el éxtasis. Placer con felicidad es el éxtasis, es el placer mayor o es la evidencia inminente de felicidad, en el cual a lo mejor se da sin expresiones externas de dicha, de alegría. Esto, por ejemplo, ponemos el caso de un orgasmo sexual en donde la gente no se ríe y no tiene, y a lo mejor lo pasa en poco movimiento, con poco movimiento, en mucha tranquilidad, pero está sintiendo el éxtasis. Esto es importante, la celebración entonces por una parte, el éxtasis en la otra, y el otro elemento que surge de esta mezcla es cuando somos dichosos, estamos contentos y estamos felices, que en nuestro esquema son cosas diferentes, pero que juntas van a dar una sensación de plenitud. Es una sensación de completar el vacío, es una sensación inclusive que nos integra al máximo que podemos pensar los seres humanos, que sería integrarnos al universo, ser tan pequeñitos pero ser tan grandes, en esas especies de paradojas que nos da la sensación de plenitud. Entonces, vemos que la alegría, yo le pediría a todos ustedes que piensen un poco en esto, que agarren un papel, un lápiz, primero con ustedes, luego con la gente que aman o con la gente que quieran analizar emocionalmente. Esto es educación emocional, y que usted le coloque o se coloque, un 0 sería mínimo, un 10 máximo, se coloque, por ejemplo, cuán placentera es su vida. Y entonces tiene toda una gama. En segundo lugar, cuánta dicha hay en su vida actual. Y bien interesante contrastar los valores de el placer con los valores de la dicha. Y en tercer lugar, ponga cuán feliz es usted. Si se guía por los parámetros nuestros, con los cuales usted por supuesto no tiene que estar de acuerdo, pero que le sirve de una guía para que usted plantee su pensamiento y organice el pensamiento en cuanto a la alegría, y entonces puede dar cuenta que pueden existir gente muy placentera sin felicidad. Por ejemplo, una gente que necesite de droga, de las drogas externas, puede ser que sea muy placentera, pero puede ser que ese placer lo esté buscando precisamente por la falta de felicidad o por no tener un concepto de felicidad. Puede existir, por otra parte, mucha dicha, mucha contentura sin la presencia de un placer, y se debe a alguna realidad o algún recuerdo, algo que lo está realmente llevando a esa dicha interna,
lo cual sería difícil en muchos casos diferenciar del placer, pero se puede hacer. Esto, cuando usted tenga este resultado, piense un poco en qué es lo que le falta a su vida y qué es lo que le falta a su vida, ¿para qué? Para lograr, para mantener, para optimizar su alegría. Y sin duda que cuando usted tenga esa emoción básica de la alegría, la sepa comprender, entonces probablemente la sepa manejar muy bien, tanto para sí como para hacerle mucho más alegre la vida a las personas que conviven con usted. Esto es realmente hermoso, es un mensaje del 296 de la alegría, y lo dejamos con este cuadro de Jorge Eliezer Rodríguez, un pintor venezolano, y usted puede ver este cuadro y otros de este autor y de otros muchos autores buenos, pintores venezolanos, en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, urbanización La Florida, en Caracas, en Venezuela. Los dejo con este hermoso cuadro, El Árbol de la Vida, en donde, si ustedes se dan cuenta, aquí hay alegría, en donde puede haber alegría y usted diga, es un cuadro que le transmite placer, es un cuadro que le transmite contentura, es una pintura que le transmite felicidad, y este ejercicio puede establecerlo y usted crecer y darse cuenta que todo parte en la alegría de la felicidad. ¿En dónde coloca usted su bien mayor? ¿Cuál es su bien mayor? Ojalá que elija algo que siempre lo tenga, que no se lo pueda quitar, que no se va a no tener, sino hasta el final de nuestra existencia, de nuestra vida. Y lo dejamos entonces con este cuadro y el mensaje hermoso del número 296. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.